Hoy no hay intro. Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Ledak de Lamoni Games y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video anterior, no sé si se acordarán, por las dudas se lo dejo acá arriba. Ahí sí, era ahí. Yo hablé de que tenía más o menos un video preparado que se trataba de un proyecto en el que estaba trabajando junto con otra persona, Manny o Snowy Moon, como quiera ser llamado. Y el día de hoy ya pudimos lograrlo, así que voy a estar jugando con él al proyecto que estamos trabajando. Es un juego de cartas basado en Battle Ponies. Vamos a estar haciendo un test play con las cartas un poco actualizadas, porque encontramos un par de errores en las cartas que yo ya tenía hechas. Ya las arreglé, les hice los cambios que tenía que hacer y ahora debería estar bien. No perfecto, pero bien. La idea de este video es en parte promocionar un poquito el juego y también ir mostrándolo, explicando cómo funcionan en sí el juego y demás cosas. Y quiero aclarar, si no se dieron cuenta todavía, que no tengo un libreto hecho. No me escribí lo que iba a decir, así que todo esto es pura improvisación. Va a salir todo mal. Pero bueno, voy a empezar explicando más o menos cómo funciona el juego de cartas. En el juego original, en el juego original de Tony Youds, Battle Ponies, está en Itch.io, por cierto. La demo que yo jugué cuando empezamos con este proyecto de juego de cartas, tenía ponies limitados. Unos 14 ponies, más o menos. Nosotros lo que hicimos es agarrar esos 14 ponies, asignarles un elemento base, porque el juego original tiene, bueno, aparte de los tipos agua, planta, fuego y eso, tiene tipo dragón, tipo acero y un montón de tipo insecto y tipo veneno y cosas así como Pokémon, por ejemplo. Nosotros lo que hicimos fue adaptar los ponies que venían con el juego y adaptarlos a 6 elementos: fuego, luz, agua, oscuridad, hierba y neutral. Cada elemento obviamente tiene su debilidad. Por ejemplo, agua es débil a hierba, hierba es débil a fuego y fuego es débil al agua. Luz y sombra son débiles entre sí y el normal no tiene ningún tipo de debilidad. El juego tiene dos modos de juego: tipo aventura y tipo batalla. El modo aventura es un modo semi-cooperativo. Jugás con uno o varios amigos, hasta 4 jugadores. Y van a batallar juntos para pelear contra un boss en común. Este boss es un pony aleatorio. No se pueden elegir los ponies, son ponies aleatorios, porque como no es un trading card game, no armas tu propio mazo, sino que sale lo que sale y con lo que te toca tenés que adaptarte. Todos los ponies usan los mismos mazos de habilidades. Tenés el mazo de fuego, los cuales lo van a usar los ponies tipo fuego, y así con el resto de los elementos. Pero ¿qué pasa? Los ponies tienen dos elementos. En mano puedes tener hasta 4 cartas, 2 de cada elemento. Si tu pony es de un mismo elemento, va a ser ese solo elemento. Vas a agarrar 4 cartas de ese mismo elemento. Cada pony tiene pasivas diferentes. Una que me gusta mucho es de un pony llamado Petrifus, que cuando se muere hace 3 de daño a todos los ponies que estén en batalla. Y si alguno se muere, Petrifus revive. Y en el modo batalla es, bueno, eso mismo. Se eligen hasta 3 ponies cada uno, aleatorio, no se pueden ver, pero vos decidís a quién mandar primero, a quién dejar en banca y así. Los que están en banca no pueden ver los enemigos. Por eso es muy importante. Por ejemplo, hay un pony, Xenoar, que su habilidad es copiar la pasiva de un pony que esté batallando, o que se sepa que existe ese pony en batalla. Pero bueno, igual es otras cosas más que me parece que no estoy recordando bien ahora, porque como digo, no preparé un libreto para esto. Fue algo más o menos espontáneo que tuve con Manny, que me dijo, hey, bueno, vamos a ya hacer llamada hoy. Le digo, bueno, dale, podemos jugar un rato con las cartas actualizadas. Y le dije, momento, podemos grabar. Así que, sin dar más vueltas, vamos a la llamada de Discord. Bien, ahí ya estamos en llamada con Manny, como les dije. Hola, Manny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien,
Yo ya les dije, vamos a estar haciendo un test play del juego de cartas en el que estamos trabajando. Expliqué un poco por arriba de qué se trata. Conté el modo aventura, conté el modo batalla, así, todo muy por encima, porque total ahora se va a ver mejor cómo funciona esto. ¿Cuál es tu modo favorito? Batalla. Batalla. Algo interesante es que tú eres de Argentina, yo soy de México, y así, batalla. Sí. Y sí, para los amigos que noten un acento diferente, yo soy de México, en el norte de México, y tenemos un acento también particular, curioso. Bueno, pues, ¿qué va a ser? ¿Batalla? ¿Aventura? ¿Qué te parece si empezamos, por ejemplo, 1 contra 1, algo así? Bien, sí, perfecto. Vamos a mezclar el mazo de cartas, el mazo de los ponis. Bueno, esto es lo que les había dicho hace un rato. Tenemos los mazos de cartas con cada elemento de cada tipo. Tenemos el neutral, de fuego, agua, hierba, luz y oscuridad. Esto de acá arriba no lo conté, así que voy a aprovechar ahora. Así como pasa en el Pokémon, tenés efectos de estado. Podés quedarte dormido, confuso, algo así como paralizado, quemado y envenenado. Cada una tiene funciones diferentes, pero se explica dentro de la misma carta. Para el que no sepa inglés, les cuento así más o menos por arriba. Si estás dormido, no puedes realizar ninguna acción hasta que te despiertes después de 2 turnos o recibas un golpe. Si estás estuneado o confuso y te duermen, tanto el stun como la confusión se terminan ahí y te quedas dormido. En el caso de la confusión, si usas una carta de ataque, cada carta acá arriba, así como se ven en estas de estado, tienen un cartelito que dice ATK. Eso es una carta de ataque. También tenés de defensa, def, cartas de bad status, BS, de good status, GS, y las Chan Cards, que son cartas de canalización, son cartas que toman 2 turnos en hacer efecto. Bueno, sigo. En caso de la confusión, si usas una carta de ataque, te golpeas a vos mismo. Si estás stuneado y te confunden, se termina el stun y te pones confuso. En el caso del stun es parecido a Sleep, pero no puedes realizar ninguna carta que haga daño. Sí podés tirarte cartas de defensa o cartas de GS o cartas BS, pero no puedes hacer daño directo. En el caso del stun, si estás confundido y te stunean, se termina el efecto de la confusión. Lo que sería el quemado y el veneno son cosas que funcionan más o menos parecidas. En el caso del quemado, estás quemado por unos 4 turnos más o menos. Y cada turno que pasa te hace 1 de daño. Si yo te sigo quemando, se extiende la cantidad de turnos por lo que hace efecto. Y en el caso del veneno, si yo te sigo envenenando, se aumenta el daño que va haciendo. Verán que las cartas de dormido, confusión y stun duran 2 turnos y la de quemado y veneno duran 4. Esto es porque todas las cartas que hagan daño en cada turno, los turnos cuentan de cada persona jugando. En el caso de los que no se especifican que haga algo durante cierta cantidad de turnos, o sea, cada turno, el efecto lo hace cada vez que te toque a vos de vuelta. Por ejemplo, si estoy stuneado por 2 turnos, me tiene que tocar 2 veces antes de que se termine el efecto del stun. Bueno, ya nos morimos de ganas por empezar a jugar. Bien, sí. Bueno, agarramos un pony cada uno. Ah, bien. Bueno, listo, ya tengo mi personaje. Bien, vamos a revelarlo ahí encima. Rosina, agua contra oscuridad y planta. De hecho, tengo toda la ventaja sobre ti. Sí, totalmente. Bueno, Bueno, esto es otra cosa que... por lo menos en el agua, en la luz, quiero decir.
Esta es otra cosa que también había dicho, que cada pony tiene su pasiva propia. Minerva en este caso no puede ser stuneada, confundida ni dormida. Pero Orsina, si golpea a un enemigo débil al agua, las cartas de ataque de tipo agua reciben un +2 en vez de +1. Bueno, pues arrancamos. Bien. Al principio de partida se agarran 4 cartas, 2 de cada elemento. Eso ya lo había dicho. Se toca agarrar 2 de tipo oscuridad y 2 de tipo planta. Siempre que se termine el turno hay que renovar las cartas. Ahora se va a mostrar bien. Bien, ¿quién empieza? Tú empiezas. ¿Yo? Ok. Algo que no expliqué y me olvidé que es muy importante. Cada carta tiene un coste de uso. En cada turno las personas tienen 10, los jugadores tienen 10 gemas para usar. En este caso yo puedo hacer o 2 habilidades o una sola. Si tuviera cartas de menos costo puedo hacer más las habilidades que la cantidad de cartas me dejen. Entonces, si yo tiro por ejemplo esto, dice plantas picudas spawnean debajo de de las pezuñas del enemigo, haciendo 3 de daño instantáneo y después hace 1 de daño en cada turno. Entonces, recibiría 3 de daño instantáneo. Bien. 3 de daño instantáneo y como soy débil, bueno, mi pony es débil, quitamos 4. Listo. Es decir, ya me hiciste 4 de daño. Bueno. Y después, al final de cada turno, le hace 1 de daño. Esto es por 2 turnos nada más. Entonces, si yo termino mi turno ahora, tengo que recuperar una carta de la que usé, en este caso tipo hierba o planta. Y ahí ya termina mi turno. Termina el turno, hace el efecto la carta de daño y le toca a Manny. Oye, una pregunta. Yo vi que usaste una sola carta con 5 gemas. Sí. ¿Te quedan otras 5 gemas? Sí. Pero no las usé. Pero tenías tu turno. ¿No las quisiste usar? Bueno, ya está dando ventaja al oponente. No quiere ganar. Muy bien, comenzamos. Termina el turno, hace de efecto la carta de 1 de daño, se baja en 1, te toca a vos. Y al final de tu turno hace el último efecto y ya se va. Muy bien. Esta carta BS, que es Bad Status, va a quedar viva mientras esté el contador de turnos. Por eso tenemos aquí este turno de 1. Y ya me toca a mí. Y empezamos. Me gasto 6 gemas en hacer un remolino que se sumonea a los pies del oponente, haciendo daño por cada turno. Y se rompe una vez, rompiéndose una vez con las cartas Chan. Ok, entonces te haría 2 de daño inmediato. ¿Y cuánto haría de daño cada turno? Igual, menos 2. No, debería ser 1. No hay problema. Algo importante es que este juego está vivo. Llevamos varias ediciones y seguimos jugándolo y rompiéndolo para que sea una experiencia más divertida. Entonces, pues bueno, pierdes 2 puntos. Ya las quitaste y... espérame, creo que está para jugar. No, porque no puede ser stuneado. La habilidad pasiva de Minerva es que no puede stunearse. Entonces esta carta no me sirve. Algo interesante es que puedo, durante mi turno, deshacerme de una carta que no me sirva y tomar otra del mismo tipo. Vamos a ver si me conviene. No propiamente. Entonces voy a dejar esta carta sembrada para mi siguiente turno. Lado brillante de la luna. Por 3 gemas. Al inicio del siguiente turno, el usuario absorberá luz para hacer +1 de daño. Y con esto termino mi turno. Bien. Entra el Thorn Trap, que baja en 1. Me quita 1 de vida. Y ya se va, ¿verdad? Eso que estaba diciendo Manny recién del cambio de carta que no te sirve. También estaría bien aclarar que en cada turno estás obligado a jugar al menos una carta. Esto es porque en el caso de la confusión, si usas una carta de ataque, te golpeas a vos mismo. Y si no estuvieras obligado a atacar, no serviría de nada tener la confusión.
Pero podés aprovechar, si tenés 4 cartas de ataque, a bajar una y jugártela, que te toque otra cosa para no golpearte a vos mismo. Tiro esta carta. Dice, el usuario lanza esporas que debilitan al enemigo, haciendo que reciba 1 más de daño. Este tipo de cartas, si no se especifica que pasa durante tu siguiente turno, como es el caso de Bright Side of the Moon, que aclara que es al principio de tu siguiente turno, hacen efecto en ese momento que se baja. Entonces, yo ahora si lo ataco recibe 1 más de daño. Y ahora vamos a ver algo un poco interesante. Yo bajo esta carta, tipo planta, que dice, el usuario absorbe nutrientes del objetivo para recuperar 2 de vida. Hace 3 de daño. Como yo tengo esta carta que aumenta 1 de daño, haría 4. Pero, como Orsina es débil a tipo planta, como se ve acá abajo, recibe 1 más. Entonces, en total, el daño que hace es de 5. Y yo me recupero, mi cartera es 2. 2 nada más. La curación no está afectada por el aumento de daño, porque si no creo que estaría bastante roto eso, ¿no? Bueno, empecemos con esta. Algo importante de esta carta, la de Bright Side of the Moon, es que me da más 1 de daño durante todo mi turno. Si puedo tocar 1, 2, 3 veces, a cada uno de los ataques le va a hacer más 1 de daño. Entonces, en el Aquapulso, por 4 gemas, dice, un pulso ultrasónico de agua es expulsado hacia el enemigo, confundiéndolo. Y como la pasiva dice que no podemos confundirlo, pues ese efecto no va a suceder. Sin embargo, lo que sí ocurre es que le quita 2. Más el más 1 de antes, 3. 3. Entonces esta se va. Y me quedan 6 gemas, que las vamos a gastar en este, que es Raycast. El usuario dispara una luz concentrada reunida de sus alrededores. Si hay al menos una carta GS en juego, hace el doble de daño, lo cual sí hay, que es la Bright Side of the Moon. Entonces va a ser, a ver, esto va a ser interesante. Hace menos 3 por el doble de daño, hace 6 de daño. Más la Bright Side hace 7. Más la debilidad hace 8. Ah, golpe crítico. Y se va. Esta también se va por terminarse el turno. Vamos ahí. Y termino mi turno. Yo voy a usar esta carta. Doomblast. Dice, si este ataque mata al objetivo, va a replicarse hacia otro enemigo. Si esto no mata al objetivo, va a aplicar efecto de veneno al último enemigo atacado. Saca 5 de vida. Por la debilidad de Orsina saca 6. Y como no la mata, se envenena. Entonces cuando un pony se envenena, sacamos la carta de efecto. Y le ponemos, bueno, esos contadores para llevar como un tracking de cuánto daño va a sacar el veneno al final del turno. Y durante cuántos turnos está activo. Y me quedan 3 gemas más. Yo voy a usar esta que dice Poison Spore. Un polvo venenoso es esparcido alrededor del campo de batalla, envenenando a todos los enemigos. Como ya está envenenado, lo que va a hacer es aumentar en 1 el daño que reciba al final de cada turno. Entonces, ahora al final de cada turno, en vez de recibir solamente 1 de daño, va a recibir 2. Bueno, pues sufro por el veneno. De hecho, estoy casi a punto de morir, pero vamos a intentar algo. De entrada, jugamos esta carta que dice, dispara un blast de arcoiris hacia el enemigo, dejándolo confundido. Nuevamente no aplica la confusión y rompe cartas Chan que no hay. Entonces simplemente le baja 2, más la debilidad le bajaría 3. Y vamos a aplicar la carta de salvación. El usuario se concentra, cayendo dormido, para llegarle a la iluminación, curando cualquier carta BS, excepto dormir en el proceso. Como tiene una carta BS de veneno, se cura el veneno, pero se duerme. Y recupera 10 puntos de vida. Al estar dormida, se despierta al recibir daño.
pero es un daño directo. Yo tengo que atacarla con una carta de ataque. En cambio, si recibe daño por veneno mientras está dormida, porque se puede, no se va a despertar hasta que llegue su turno. Bueno, si yo hago esto, uso esta carta que dice: el usuario recibe una copia sombra de sí mismo para replicar el siguiente ataque en el mismo enemigo. El ataque de la sombra es de tipo neutral y no aplica debilidad elemental. Esta carta pierde efecto al final del turno. Voy a tirar esto que dice: veneno es esparcido en la cara del enemigo dejándolo envenenado. No. Entonces, se envenena. Ahora, hace el efecto la carta sombra que le tira veneno de vuelta en la cara, haciendo en total 2 stacks de veneno. En mi turno no puedo hacer prácticamente ninguna habilidad, entonces el turno se brinca. Y voy de vuelta yo. Lo que puedo hacer es esto. Pues tirar esta carta que dice: el usuario absorbe muchos nutrientes del objetivo curando por 4 de vida. Saca 5, por su debilidad saca 6. Va a morir. Y yo ahora voy a hacer esta carta que dice: el usuario lanza una explosión de aura oscura hacia el objetivo. Si el objetivo está debajo de 15 de vida, esto lo envenena. Entonces le sacaría 4 por la debilidad a sombra y se sube en 1 el daño del veneno. Tengo la ligera impresión de que Minerva es demasiado poderosa contra Ursina. No sé por qué, tengo esa ligera impresión. Ursina es débil contra sus 2 elementos, así que sí. Sí. Entonces bueno, como ya le hice daño directo, se despierta, ahí se va la carta. Termina mi turno. Ok, de entrada empezamos a jugar esta. El usuario se libera de cualquier carta BS de su elección. Borramos el veneno. Y nos quedan 8 gemas. Esta me gusta. Entonces dice: el usuario invoca a una tormenta eléctrica que hace daño instantáneo de -1 y después 1 por cada turno debido a los enemigos. Dado a todos los enemigos. Algo importante es: el daño instantáneo sí va a aplicar la debilidad. Sí. Y en las demás, en el daño por turno también, por ser débil. O ahí no entraría. No, lo que es daño instantáneo sí aplica la debilidad. El resto, que sería daño como sostenido, digamos, no. Entonces le quitaría -2. No sé si ya se los quitaste. Y durante 4 turnos le quitaría 1. Y es todo lo que puedo hacer en mi turno. Y termina mi turno. Mortero de semillas sería Seed Mortar. El usuario lanza semillas al enemigo haciendo daño por cada semilla y rompiendo las cartas Chan del objetivo. Algo que quisiera aclarar de las cartas que tienen el por 4 o por 3 o por 2 es que el daño es individual y se repite la cantidad de veces que lo hace. Hace 2 de daño por 4, total 8, pero como es débil a hierba, recibe +1 de daño por cada golpe. Entonces cada golpe me va a hacer 2, hace 3 por 4, 12 de daño en total. Así que sí, murió drásticamente. Pasó para el otro lado. Entonces esta es una batalla 1 contra 1, la batalla rápida, tomó unos cuantos minutos. Pudiéramos probar, por ejemplo, una batalla de 3 contra 3, por ejemplo. Tú tomas otros 2 y yo tomo otros 2, por ejemplo. Yo voy a suponer que en esta, pues ya me derrotaste. Algo que ya lo había dicho era que nuestro enemigo, digamos, contrincante, no puede saber qué cartas de personajes tenemos. Porque es un poco la idea también del juego es que haya un poco de estrategia. Tratar de planear antes de que pasen las cosas. Si ya sabes que tiene tu oponente, es mucho más fácil planear cosas por adelantado. Por ejemplo, la cuestión de los tipos. Así podemos cambiar entre personajes, pero al momento de revelarlo, pues te das cuenta del tipo que tiene y puedes intentar adelantarte las jugadas. Algo muy interesante es de que puedes planear unos turnos por adelante, ¿no? O sea, sí es fácil de jugar en el sentido de que ves las cartas que hay y las vas colocando, pero también queremos agregarle ese nivel de complejidad adicional para los jugadores más experimentados. Muy bien, ¿quién sigue? Técnicamente sigue siendo mi turno.
usé 6 gemas, me quedan 4. Voy a usar las 4 gemas que me quedan para ponerme esta armadura. ¿Qué dice? Toxic Armor. El usuario cubre su cuerpo con una baba tóxica. Esto le hace recibir 2 de daño, pero aplica 2 stacks de veneno a cualquier atacante. Esta carta dura, como es una carta de defensa, como todas las otras cartas de defensa, dura hasta recibir daño. Entonces yo me bajo 2 porque usé la armadura. ¿Qué pasa aquí? Si le ataco, el Toxic Armor entra y me envenena. Entonces vemos si hay alguna forma de evitarlo. Pues no. Aunque también tengo 6 de vida, básicamente le soplas la cara y se muere. Cierto. Y también se iría su carta porque está pegada a ella. Entonces intentaremos destruirte. Perdón, ¿Mandé? en el caso del Magic Storm que tengo acá activo, no se iría porque está ligado al campo en general. Si fuera algo que me afecta solamente a mi personaje, si el personaje se muere, el efecto se va con el personaje. En el caso de esta tormenta, si mi personaje se muere y yo bajo otro, sigue estando en juego, si es que no terminó el efecto. Así que sigo recibiendo daño por esa carta. Muy bien, bueno, vamos a gastar 6 gemas primero con el Min Luke, que recibirás más 1 de daño. Y adicionalmente una esfera de flamas serán aventadas hacia el oponente. Entonces, menos 3, más el 1 de daño, 4, más la debilidad, 5. Y no fue suficiente. Al menos por lo pronto. Entonces entra esta carta, lo cual me envenena 2 stacks de veneno durante 4 turnos. Se muere Minerva. Y entra Petrifus. En este caso, Petrifus es tipo sombra y tipo fuego. Yo tengo cartas tipo sombra y tipo hierba. Las tipo hierba no puedo usarlas con Petrifus, entonces cuando pasa esto tengo que descartar todas las cartas que no corresponden con él y recuperar cartas de su tipo. Algo que tampoco expliqué es que acá abajo las cartas tienen algo que lo llamamos tag cost. Esto en el caso de tener 2 o 3 ponis en batalla, puedes usar 2 gemas para cambiar el pony por uno nuevo. Pero al hacerlo, termina tu turno, tenés que descartar las cartas que no corresponden, como antes. Termina tu turno sí o sí, porque vos, por ejemplo, podés preparar el terreno para el siguiente personaje. Por ejemplo, no sé, supongamos que me tiro una carta que dice que en mi próximo turno mi daño hace más 1. Yo tiro esa carta, cambio el personaje, termina mi turno y en el siguiente turno el efecto de la carta sigue estando en juego, básicamente. Hacer esta carta que dice Dark Rift. El usuario abre portales interdimensionales oscuros para hacer daño y romper todas las cartas Chan. Esto hace doble daño si el enemigo tiene al menos 2 stacks de veneno, así que le hace total 10 de daño. Voy a cerrar con esta Sing Shot. Que dice, el usuario lanza una roca de fuego que deja al objetivo quemado. Solamente saca 2 de vida, pero lo quema. En este caso ya entra en juego la pasiva de Simber, que es Inner Flame. Sí, como la de Pokémon. Que dice que si Simber cae por debajo de los 15 de vida, 15 incluidos, cualquier habilidad de fuego que use tiene más 2. Primero aparecen flamas mágicas hacia el enemigo dejándolo quemado. Y si el enemigo está quemado haría doble daño, no aplica. Entonces le quita 3 y le da una quemadura. Más 2 de la pasiva, son 5 en total. Y después lo que hace es se relaja y se duerme curando cualquier carta BS excepto dormir. No. Sí. Smoke Ball. Una nube de aire tóxico es lanzada al oponente envenenándolo y aplicando un stack de veneno por cada turno. Y termino con esto. Flame Armor. El usuario cubre su cuerpo en llamas, reduciendo el daño proveniente de ataques directos en 2. Ah, perdón, acá pasó algo curioso.
Acá el mazo de sombra quedó sin cartas. Cuando pasa eso, se tiene que dar vuelta el mazo que ya se usó, se mezcla y se pone de vuelta como si nunca hubiera pasado nada. Y como estoy dormido, no puedo hacer mucho. Primero voy a hacer esto, que dice: el objetivo es golpeado con una mirada malvada que lo hace recibir 1 de daño. Y yo, automáticamente después de eso, uso esta carta, que dice: el usuario patea con una patada muy poderosa que deja al enemigo confundido y detiene cartas Chan. Saca 6 más 1 que recibe, 6 en total, y queda confundido. Como tengo la confusión, si uso cartas de ataque me lastimaré a mí mismo. Entonces, solo puedo utilizar cartas, por ejemplo, de tipo defensa o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, esta, el Ember Tornado, no es una carta de ataque, sin embargo hace daño instantáneo y queda un daño para siguientes turnos. Entonces haría eso, recibirías 3 de daño de instantáneo y 1 cada vez que utilices una habilidad durante los siguientes 2 turnos. Y si tuvieras quemadura sería más, pero no aplica por lo pronto. Como tengo la defensa, se redujo el daño instantáneo en 2. Y esta se va. Armadura tóxica: el usuario cubre su cuerpo con un sludge tóxico y eso hace que tomes 2 de daño, pero aplica más 2 cuando se ataque. Pago con esta carta, Black Mist. Crea una niebla negra que remueve todas las cartas de defensa del campo. Vaya. Estaba confiando en esa carta. Y para un combo. Termino con esta. Que dice: el usuario da 2 patadas a ese enemigo haciendo daño por cada patada. Si el objetivo está quemado, el movimiento tiene más 1. No está quemado, así que solamente saca 3 por 2, 6. En total, usé 2 habilidades, pierdo 2 de vida. Muy bien, voy a deshacerme de esta carta, esperando que salga algo mejor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me voy a apostar todo a esto. Que sería, primero, quitarte 4. Te quita 4, pero como tengo menos de 15, te haría 2 más. Entonces, 2 más. Y luego, serían 6 gemas restantes. Las flamas en conjuro te quitarían 6. Más las 2 adicionales te quitarían 8. Claro, porque esta carta lo que hace es usa el resto de las gemas que te quedan para hacer daño igual a las gemas usadas, pero solamente puedes usar esta carta después de usar una carta. Entonces hace 6, 7, 8. 8. Pero no fue suficiente. Tenía otra combinación y si hubieras tenido menos de 15, seguramente te hubiera derrotado. Pero al tener 17 no fue suficiente. De usar esta carta, dice: al principio de tu siguiente turno, el usuario absorbe energía del sol ganando más 1. Y pongo esta otra que dice: al principio de tu siguiente turno, el usuario invoca portales que empoderan las cartas de ataque por 1. Usé 2 habilidades, pierdo 2. Usé 6. Y ya no voy a usar más nada, así que te tocaría. Y vamos a intentar revivir. Segundo, estoy viendo opciones. Pues lo básico. A ver, esta lo que hace es el Doombringer. Realizo el siguiente turno, portales, no. Y esta... ¿Ataca más? Bueno, no, pues te vas. Think Shot. El usuario escupe una roca fiera que te deja quemado y te quita 2. Ahí se muere Petrifus. Y la pasiva dice: cuando Petrifus se muere, todos los ponis batallantes reciben 3 de daño. Y si esto mata a un pony, Petrifus revive con 10 de vida. No, caí en tu trampa. Esto habíamos platicado que pudiera ser muy poco probable, pero vimos un escenario donde definitivamente pasaría. Necesitaría haber curado a Simber primero, y lo cual era complicado, o estar esperando pasivamente. Entonces es muy interesante esa combinación. Cuando vi la oportunidad dije: mejor me preparo para el siguiente turno.
la pasiva, en este caso, en la mayoría de los casos, lo saqué del juego original. La habilidad de Barrow en el juego es aumentar la chance de críticos. Pero como en el juego de cartas no usamos críticos, decidí ir por la parte de ligar su daño y coste de cartas en base a su vida. Entonces mientras menos vida tenga, más va a sacar Barrow. Hasta un máximo de, si es que llega a pasar, si queda a 1 de vida, saca más 5 de daño, pero sus cartas cuestan 5 más. Entonces es mi turno y comienzo con esta. Que dice, el usuario cubre su cuerpo con luz protectora, reduciendo daño de entrada por 2 hasta que se ataque. Y te ataco también con una patada que te quita 2, más la debilidad te quitaría 3. No. Y aparte te hace stun. No puedo usar cartas de ataque, pero sí puedo usar esta. ¿Qué dice? El usuario usa magia oscura para dormirse, curándose y limpiando las cartas BS en el proceso. Como estas están haciendo efecto en este turno y bueno, yo estoy dormido, no hacen efecto alguno, se desperdiciaron. Así que se van. Y como estoy dormido no puedo hacer más nada, así que te toca. No tengo nada bueno. No es posible. Tengo puras cartas pasivas y no puedo atacarte. Bueno, usaré esta. Que lo que hace es hiperrayo Chan. El usuario no puede utilizar otra habilidad hasta que esta termine. El primer turno, el daño que yo reciba se doblará para mí. Y después ese daño acumulado, más 5, será regresado hacia ti. Y con eso termina mi turno. No pasa nada, te toca. Solamente te hace 5 más la debilidad 6. Entonces, el usuario recibirá una mirada glittering que hace que recibas más 1 de daño. Y le disparará un blast arcoiris hacia el enemigo, dejándolo confundido. Y rompería carta Chan que no hay. Entonces sería menos 2, más 1, menos 3, más 1 de esta carta, más 1 de daño de tu debilidad, sería un total de 4 de daño. Y me quedan 3 gemas, las cuales no puedo gastar. Por lo tanto, termina mi turno. No puedo hacer absolutamente nada útil. Voy a descartar esta. Voy a agarrar una nueva de fuego. ¿Qué es? Veamos. El usuario se calienta y relaja su cuerpo para dormirse, curándose y limpiando cartas BS en el proceso, excepto, bueno, asleep. Así que bueno, se va la confusión. Estoy teniendo mucha suerte en esta partida. Creo que sí. Desafortunadamente no lo han visto ustedes, pero te gané como 3 veces consecutivas y en esta me estás aplastando. Pues empecemos con esta. Te deja stun. El Prisma Chin usa hielo mágico para reflejar una luz fiera que te ciega y que te deja aturdido. Mientras esté dormido, el pony no puede confundirse ni stunearse y va a remover cualquier carta de stuneado o confundido. No quiero nada ya. Ok, pues esta se va y no sirvió de nada. No tengo nada para atacarte, tengo muy mala suerte en este turno. Ok, digo en esta partida. Carta BS. El usuario convoca una tormenta eléctrica que te quita menos 1 de daño instantáneo, más 1 de debilidad te quitaría 2. Y después menos 1 cada turno a todos los enemigos. Entonces, primero, bajo esta carta que dice: el usuario tiene una copia sombra, Kagebunshin no Jutsu. Y me quedan 6 gemas. Uso otras 4 que dice: llamas mágicas son tirados hacia el enemigo dejándolo quemado. Si el enemigo ya está quemado, esto hace doble daño. Entonces le saca 3 de vida y se quema. Y ahí hace el efecto de la sombra, haciéndole unos 6 de daño extra y aumentándole en 1 el quemado. Termino con esto. Vamos a poner esto. Moví toda la cámara. Esto vamos a ponerlo acá y esto acá.
Dice: el usuario cubre su cuerpo en llamas, reduciendo daño de ataques directos en 2. Ok, intentaremos con esta. Te quita -2, +1, te quita 3. De entrada, a ver, el Flame Armor te protege por 2. Entonces yo entiendo que te quitaría 1, exacto, y te confunde. Esta también. Entonces me duermo, quita las cartas BS y recupero 10. No. Pero en cambio, a cambio de eso, me quedo dormido. Me estoy dando cuenta que no estamos aplicando la pasiva de Barrow. ¿Cuál era la pasiva? El costo. Cierto. Entonces no podía hacerlo. Ya está como pasó como el lluvio, si no nos dimos cuenta en el momento, pasó. Sí, nadie vio nada. Pasó desapercibido. Bueno, uso esta. El objetivo es golpeado con una mirada amenazante que lo hace recibir +1 de daño. No puedo hacer. No voy a hacer más nada, mejor dicho, porque no me sirve de nada, así que esto se va. Se va el dormir y ya es tu turno, nuevamente. Ok, voy yo. Vamos a usar esta. Dice: un tornado de fuego es lanzado hacia el enemigo haciendo 3 de daño instantáneo y 1 de daño cada vez que el objetivo usa una habilidad. Si el objetivo está quemado, el daño instantáneo recibe +1. Me estoy dando cuenta de una cosa. ¿Estás agarrando cartas solamente de luz? Sí. Es normal también. Qué cosas tan horrorosas. Yo me preguntaba por qué no me pegaste ya una triple patada o algo. No, yo he vuelto loco porque solo me salían cartas pues no tan buenas, digamos, o sea, que no combinaban muy bien. Sí, es una cosa increíble. Empecemos con esto. A ver, de entrada, el oponente, el objetivo, se le aplica una mirada intimidante que le hará +1 de daño y aparte tendría carta Chan y utilizaremos esta que dispara un rayo de luz concentrado de sus alrededores. Si hay al menos una carta GS en juego, hará el doble de daño, que no hay ninguna carta GS, solamente le quitaría 3, +1 de la pasiva le quitaría 4, +1 de esta carta le quitaría 5 del Stare Down. Y como utilicé 2 cartas, me quitaría 2 del Ember Tornado. Pues me quita 2. Bueno, voy a tirar esta que dice: el usuario patea con una patada poderosa que deja al enemigo confundido e interrumpe las cartas Chan. Se saca 5 y te confunde. Termino con esta otra. Dice: llamas mágicas son lanzadas hacia el enemigo dejándolo quemado. Si el enemigo está quemado, hace doble daño. Si no está quemado, saca 3 nomás y se quema. Ok, sí, de entrada eso. El usuario se liberará de una carta BS de su elección, que sería la confusión, que es la que no me deja atacar. No. Ok, jugaremos esta. ¿Nos quedan gemas? Sí. Entonces, la anterior me costó 2, no tiene una afectación el costo, pero esta que es de ataque, en lugar de costar 6, costaría 7. Y aparte de su valor de 7, te haría un daño normal de 4, más la ventaja de la pasiva, te quitaría 5. Y el tornado, como utiliza una carta habilidad, me quita un punto. Te quita 5. Petrificus se muere, te hace 3 de daño. Y ahí viene mi último pony, Xenoar, que la pasiva dice que cuando Xenoar viene a la batalla, puede elegir un pony conocido y batallante, o sea, cualquiera de los que se jugaron, y imitar su pasiva. Y la pasiva que yo elijo es la de Minerva, porque no puede ser ni estuneada, ni confundida, ni dormida. Bueno, tengo que descartar las cartas de fuego que tengo acá y agarrar 2 tipo normal. Sigue siendo mi turno. ¿Y qué haremos? Lo que sí no sé cuántas gemas te quedan. No, ya no me quedaban gemas, entonces termina mi turno. Bajo esta carta, Counter, que dice: cuando el enemigo ataca, el usuario contraataca haciendo daño igual al ataque del enemigo +2. Esto dura hasta que el enemigo ataque al usuario. Y
termino con esto que dice, bueno, cabecea al personaje, al enemigo y le saca 3 de daño. Nada más. Pues puedo atacarte de una forma muy débil para romper esta. Ok, a ver, de entrada esta, que reduce el daño de entrada por 2. Me imagino que para cualquier ataque. Sí, 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 sí. Luego sería esta también, que hace que recibas +1 durante el siguiente turno. Durante este turno, quiero decir. Y atacaría con esta. Entonces deja ver que tengo los costos correctos. 3 y 3, 6. No alcanzo con los costos. Entonces quitaré esta. Recibiré -2 la siguiente vez que me ataques. Y disparo un Blast de Rainbow. Ay, todo mal el inglés. Dejándote confundido, rompiendo las cartas Chan. Entonces la carta Chan pues se rompería. ¿Pero se rompe primero o ahí cómo ocurriría? Sí, sí, se rompe primero y no aplica el efecto. Bien, entonces recibes 2 +1 de daño y aparte una confusión. No, porque tengo la pasiva de Minerva. Pues bueno, prácticamente si nos vamos como al score, pues tú ganas por, digamos, tener dos oponentes derrotados y pues tienes más HP. ¿Terminamos entonces o seguimos? Sí, ya me tengo que retirar, yo creo que podemos terminar por ahora. Ahora no disfruté tanto la partida porque fui perdiendo todo el tiempo. Sin embargo, en otras ocasiones me ha ocurrido lo contrario, ¿no? De que te voy ganando. Y algo interesante también es que ahora me tocó jugar con ponis diferentes y no conocía sus ataques, no conocía sus características. Eso estuvo interesante, es ir aprendiendo las nuevas combinaciones. Y algo que a mí me gusta mucho es, o sea, dependiendo quién se enfrente con quién, la estrategia cambia muchísimo. O sea, no es de que nada más tienes, digamos, 10 personajes a escoger, sino que es la combinación de esos 10 contra los otros 10 que te pueden tocar. Se hacen combinaciones muy interesantes cada vez que lo juegas. Bueno, amigos, amigas, tengo que retirarme. Un gusto. Si dejan aquí comentarios, podemos jugar otra partida y ver otras combinaciones. O podemos también ver, por ejemplo, el modo de aventura, que también es muy, muy divertido. Y ese es un poco más cooperativo, semi-cooperativo, en el sentido de que no combatimos contra nosotros, sino contra los jefes. Entonces también está muy, muy divertido. Únanse al Discord público. Tenemos uno de trabajo, pero yo creo que el público estará bien para agendar un lugar y podemos jugar con ustedes si así lo quieren. Dejo todos los links en la descripción, como siempre. Esto es lo que digo siempre. Así que bueno. Bien, muchas gracias, Mani, por jugar hoy. Vamos a seguir jugando en estos días, pero creo que ya estamos llegando, creo, a una versión final, casi. Ya hay cada vez menos cosas que arreglar y son muy cosas de pulido quedan básicamente ahora. Espero que les haya gustado. Esto fue básicamente el video de hoy. Suscríbanse si no lo están, denle like, comenten, compártanlo con un amigo, hagan correr la voz, ayudaría muchísimo. Y bueno, abajo en la descripción les dejo el link, porque es un solo link de mis redes, el Discord de público por si quieren ser parte del testeo del juego. Y creo que eso es todo lo que dejo normalmente en la descripción. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video, que no sé cuándo va a ser, en algún momento que me libere. Así que bueno, no sé si vos querés hacer, Mani, esto, pero yo en cada saludo de video hago como un gesto como un saludo militar, digamos. Me llevo los dedos a la frente y después para adelante. No sé si querés hacerlo también conmigo. Algo así. No te estoy viendo, pero me lo imagino. Sí, entonces, más o menos así como hiciste. Así que bueno. Y bye.